Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este texto. Abre nuestro entendimiento, te pedimos, para recibir instrucción de tu palabra. Amén. Pedro, aquí escribe el apóstol Pedro, el gran apóstol y seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Pedro es el apóstol más mencionado en toda la Biblia. Es el apóstol que se menciona en más versículos que los demás apóstoles. Se menciona el nombre de Pedro en 153 versículos del Nuevo Testamento. 54 de estos se encuentran en el libro de los Hechos. Pedro fue un discípulo que experimentó la gracia de Dios. Un hombre que recibió mucha gracia de nuestro Señor. En el libro de Lucas, capítulo 5, podemos leer de el momento en que el apóstol Pedro entendió quién es el Señor Jesucristo. Lucas capítulo 5, empezando con el versículo 4, dice así. Recordamos que el Señor Jesucristo estaba enseñando en la orilla del mar de Galilea. Pide prestado la lancha de Pedro y Pedro la pone a la lancha entre el agua poquito para que pudiera hablar a la gente que está toda parada en la orilla del mar. Y luego dice en el versículo 4, al terminar de hablar, Jesús dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Señor, le contestó. No, Simón le contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo pides, echaré las redes. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo. Muy bien, hasta ahí. El Señor Jesucristo se revela a Pedro este día. Pedro entendió mucho más de quién era el Señor Jesucristo al ver el poder de nuestro Señor, de darle una tremenda pesca. Pedro
dice al Señor Jesucristo, apártate de mí, Señor, yo soy pecador. ¿En qué pensó Pedro al ver un poco de la gloria de nuestro Señor? Pensó en su propio pecado. Y vemos un patrón en la Biblia, ¿verdad? Algo que sucede con frecuencia. Hombres que ven algo de la gloria de Dios, piensan en su propia pecaminosidad, su propia culpa. Al compararse con nuestro glorioso Señor. Pensamos en Isaías, en el libro de Isaías capítulo 6, cuando Dios dio a Isaías una visión de su gloria. Isaías se consideraba un hombre ya muerto. Dijo, ay de mí, soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Y mis ojos han visto al Rey de la Gloria. Isaías se asombró de la gloria del Señor y a la vez se dio cuenta también de su gran culpabilidad delante de Dios. Vemos lo mismo en el libro de Job. Cerca del fin del libro, cuando el Señor se revela a Job, después de mucha conversación entre Job y sus compañeros acerca de Dios y lo que es justo, etc., Dios se revela a Job y Job piensa en su propia pecaminosidad y expresa arrepentimiento por sus pecados. Ahora Pedro abandonó todo cuanto tenía y siguió al Señor Jesucristo. Pedro merecía ser rechazado por el Señor Jesucristo por sus pecados, pero no, el Señor tomó a Pedro para su servicio, para ser un discípulo de él, un apóstol. En vez de alejar a Pedro de él, lo mandó venir y seguirlo, ser uno de sus apóstoles. Y Pedro abandonó las cosas que no le permitían seguir al Señor Jesucristo y siguió a nuestro Señor. Nos sirve como ejemplo de abnegación. El apóstol Pedro no se aferró a sus ídolos, sino siguió a el Señor Jesucristo. En vez de ser rechazado como él merecía, Jesús le expresó gracia y lo tomó como uno de sus apóstoles. De Pedro, el Señor Jesús hizo un pescador de hombres. Y como apóstol, Pedro experimentó la gracia de pertenecer al círculo de amigos más íntimos de nuestro Señor Jesucristo. También el apóstol Pedro fue entre los 3 apóstoles que acompañaron a nuestro Señor Jesucristo en unos momentos muy especiales, como en el Monte de Transfiguración. Ahora, pero Pedro siguió siendo un hombre pecador y con momentos de tremenda debilidad. En Lucas capítulo 22, Lucas 22 nos habla de uno de estos momentos de debilidad y quizás el mayor de estos momentos en la vida del apóstol Pedro. Lucas capítulo 22 y vamos a empezar con el versículo 54. Nuestro Señor Jesucristo ya ha sido arrestado y el apóstol Pedro sigue a nuestro Señor Jesucristo, pero desde una distancia. Y dice así: después de arrestar a Jesús, se lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote.
y Pedro los seguía de lejos. Después que encendieron una hoguera en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, yo no lo conozco. Un poco después, otro, al verlo, dijo: tú también eres uno de ellos. Hombre, no es cierto, le dijo Pedro. Pasada como una hora, otro insistía diciendo: ciertamente este también estaba con él, pues él también es Galileo. Pero Pedro le dijo: hombre, yo no sé de qué hablas. Al instante, estando él todavía hablando, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó la palabra del Señor, de cómo le había dicho: antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Después de 3 años o más de 3 años de seguir a nuestro Señor Jesucristo, de ser instruido por el Señor Jesucristo, el apóstol Pedro pecó de una forma bastante fea en contra de nuestro Señor Jesucristo. Seguramente, después de haber cometido este pecado, él pensaba: yo creía que ya había crecido más que esto. Yo me creía más, pues demasiado maduro como para caer en una tentación tan fea. Y de hecho, horas antes de negar al Señor Jesucristo, él dijo al Señor Jesucristo: aunque muera, yo voy contigo, Jesús. Yo estoy contigo. Jamás te negaré. Pero en el momento de tentación, cayó. Y nuevamente, el apóstol Pedro se da cuenta de su gran necesidad de la gracia del Señor. Nuevamente, Pedro justamente podía de haber sido rechazado por el Señor. El Señor Jesús pudiera de haberle dicho: aléjate de mí, yo ya no quiero saber nada de ti. Pero nuestro Señor es lleno de gracia. Es un Señor lleno de compasión para con sus hijos. Y en vez de correrlo, en vez de rechazarlo, el Señor Jesús vuelve a extender gracia al apóstol Pedro. Y vemos en Juan capítulo 21 a nuestro Señor Jesucristo restaurando a Pedro a su servicio y encargándole con el deber de pastorear a su grey. Juan 21, vamos a empezar leyendo en el versículo 15, donde dice así: cuando acabaron de desayunar, y recordamos que esto sucede ya después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón,
hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. En verdad te digo que cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Y el Señor Jesús lo hizo saber con qué muerte glorificaría al Señor con estas palabras. Pedro recibió la gracia de Dios. Y cuando nosotros evaluamos nuestras vidas, pensamos en nuestro mal historial, nos damos cuenta de nuestra necesidad también de la gracia de nuestro Señor, de su gracia. Gracia no es tan solo el Señor dando favor no merecido a personas neutrales, sino es el Señor dando su favor no merecido a personas cuyos pecados les constituyen enemigos de Dios. Y es lo que el Señor hizo con Pedro. Ahora, en Primera de Pedro, varios años después, Pedro escribe esta epístola que enseña más acerca de la gracia del Señor. Y en este estudio de Primera de Pedro vamos a hablar de la gracia del Señor. Porque escribir de la gracia del Señor fue el propósito de el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5 y el versículo 12. Primera de Pedro 5, 12. Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. El apóstol Pablo, o Pedro más bien, escribe esta carta para enseñar a su audiencia acerca de la gracia de nuestro Señor. Como apóstol, Pedro fue uno de los que Dios utilizó como el fundamento de su iglesia. Y nosotros, 2000 años después, todavía nos beneficiamos de gran manera de la obra que el Señor hizo por medio de el apóstol Pedro. Pedro también fue uno de un pequeño grupo que recibió la gran comisión
junto con los otros apóstoles, Pedro fue fiel en su obediencia a la gran comisión. Durante algunos años, Pedro fue uno de los pastores de la iglesia en Jerusalén. Él fue el primero en llevar el mensaje de Cristo a una persona no judía, una persona como nosotros. El centurión Cornelio. Y probablemente Pedro viajó a Asia Menor con el propósito de evangelizar y de plantar iglesias. Después, él fue a Roma. Tal vez escribe este libro desde Roma. Pero en Roma, Pedro fue crucificado, probablemente entre los años 64 y 68, bajo el imperio de Nerón, uno de los hombres más feos de la historia humana. Es este Pedro que escribe esta carta. ¿Y a quién escribe esta carta? El versículo 1 también nos dice a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios. Y vamos a hablar del versículo 2 en la próxima semana, si el Señor nos concede esta gracia. El apóstol Pedro escribe a los expatriados, personas que viven en exilio, en tierra ajena. Quizás tú has experimentado lo que es estar en un lugar que no conocías anteriormente. Así ocurrió en mi vida cuando vine aquí a México en el año 1999. Yo no sabía ni cómo me llamaba. Del español yo no sabía nada. Nuevos olores, nuevos sabores. La gente podía hablar de mí lo que querían y ni cuenta me daba. Todo era nuevo para mí, todo diferente. Para mí era una gran aventura. Lo disfruté bastante. Pero todo era nuevo. Eran tantas cosas que venían hacia mí simultáneamente que se me olvida mucho de lo que sucedió en este tiempo, porque eran tantos cambios instantáneamente que venían sobre mí. Así es vivir en el extranjero. Nuevos sabores, nueva música que jamás yo había escuchado y ahora se escucha desde las bocinas prendidas hasta que más no podían dar en las colonias de Arteaga, Coahuila. Todo era muy diferente para mí. Así es el vivir en el extranjero. Uno no está acostumbrado, uno no entiende tal vez el idioma, etcétera. Aquí el apóstol Pedro más bien, escribe a extranjeros, personas fuera de su territorio, residentes temporales en el extranjero. Ahora, aquí Pedro se está refiriendo a personas que huyeron de persecución religiosa a Asia Menor. Tal vez. Pero creo que todo apunta a una realidad espiritual. Seguidores de Jesús son extranjeros en este mundo y pertenecen al mundo venidero. Seguidores de nuestro Señor Jesucristo son
extranjeros en este mundo y pertenecen al mundo venidero. Y por muchos siglos el pueblo de Dios se ha percibido de esta manera. En Hebreos capítulo 13 o capítulo 11, el versículo 13. Hebreos 11, 13, busquen conmigo. Hebreos 11, 13. Hablando de los grandes héroes de la fe del pasado, nos dice así: todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas o sin ver la venida del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Pero habiéndolas visto desde lejos y aceptando con gusto, confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Así se han considerado los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, peregrinos, extranjeros. El pueblo de Dios no pertenece principalmente a las culturas de este mundo. Su ciudadanía principal está en el cielo. Y su mayor compromiso no está con uno de los gobiernos de este mundo, sino su mayor compromiso está con el Rey del cielo. Su mayor responsabilidad es para con su Rey Jesucristo. En este mundo son extranjeros, peregrinos, personas exiliadas. Son residentes temporales de este mundo. Pero no son extranjeros al reino o a la cultura celestiales. De allá son, de allá son. Y cuando muera un seguidor de nuestro Señor Jesucristo, decimos, este ya se fue a casa, a su hogar, porque de allá es, aunque nunca ha estado allá antes, pero de allá es. Aquí somos residentes temporales. ¿Qué más nos dice este versículo 1 acerca de estas personas? Pues nos dice que su primera audiencia radicaba en Asia Menor, lo que ahora es Turquía. En el norte de Asia Menor, en el oeste de Asia Menor y en el este de Asia Menor. Y si tu Biblia tiene mapas atrás, probablemente puedes encontrar estos lugares en los mapas. También nos dice que estas personas fueron elegidas. Personas elegidas. Encontramos esta palabra en el versículo 1. Es la última palabra del versículo en esta versión. Elegidos. Mantenemos la doctrina de elección incondicional. Dios, desde la eternidad pasada, eligió a quien salvar. Y esta doctrina es de gran consuelo para el creyente y se encuentra en muchos textos de las Escrituras. Israel, la iglesia del antiguo pacto, fue soberanamente elegida por Dios de todas las naciones del mundo. Vamos a el libro de Deuteronomio, el quinto libro de Moisés. Deuteronomio. Moisés ya se está básicamente despidiendo del pueblo de Israel
y les da en el libro de Deuteronomio una serie de sermones para recordarles de la ley de Dios. Deuteronomio significa segunda ley, no que sea diferente, sino que es una repetición de conceptos previamente enseñados en Éxodo, Levítico. Deuteronomio capítulo 7, vamos a empezar en el versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo, de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. El Señor no los eligió porque eran tantos y el Señor dijo, no, pues si yo pudiera tener estos a mi lado, pues qué bueno, ¿verdad? Porque son muchos y muy fuertes, muy inteligentes también. No, el Señor los eligió a pesar de su pequeño número. Versículo 8. Mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. El Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. El Señor no los eligió por ningún mérito que ellos tenían, o individualmente o como nación, sino el Señor los eligió para mostrar su fidelidad. Para la gloria de su nombre los eligió y para cumplir con sus promesas, para mostrar su fidelidad. No tenían ellos ninguna ventaja sobre las demás naciones, ni eran más justos que ellas, como para motivar a Dios a elegirlos. Jesús, ahora cambiando un poquito, Jesús eligió a sus apóstoles. En Juan capítulo 15, Juan capítulo 15. Y el versículo 16. Aquí el Señor Jesús habla a sus apóstoles. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Los apóstoles vieron a nuestro Señor Jesucristo y dijeron, ¿te vamos a seguir? No, el Señor los llamó a ser sus seguidores. El Señor Jesús les eligió a ellos, no ellos al Señor Jesucristo. La iglesia, bajo el Nuevo Testamento, es elegida por Dios también. En Efesios capítulo 1 y el versículo 4, los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, su iglesia es elegida por el Señor Jesucristo o por Dios. Aquí habla de Dios el Padre como el que hace la elección. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él.
En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Ahora, una pregunta. La pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo sucedió esto? Esto sucedió antes de la fundación del mundo. Antes de que tú hicieras o bien o mal. Antes de que tus padres soñaban de tenerte en sus brazos. Mucho antes de esto. El Señor te eligió. Si estás en Cristo, es porque Dios el Padre te escogió desde hace muchísimo. Antes de la fundación del mundo, el Señor hizo este gran plan. Y el Señor está llevando a cabo su plan en tiempo real aquí en este mundo. Y si tú estás en Cristo, tú eres un beneficiario de ese gran plan de Dios. No porque eres mejor que los demás, no porque tienes mejores valores, no porque siempre tenías esta disposición de ser seguidor de Dios. El Señor en su gracia ha vencido mucha oposición por parte de nosotros los humanos. Y si tú estás en Cristo, es porque Dios venció la oposición de tu corazón y en su misericordia quitó de ti el corazón de piedra y puso dentro de ti el corazón de carne para amar al Señor, para seguirlo. Y todo esto es para la alabanza de la gloria de su gracia, para que su gracia sea vista por gloriosa que es. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 27 y 28. Y vamos a empezar en el 26. Primera a los Corintios 1, 26, 27 y 28. Dicen así: pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. 29. Para que nadie se jacte delante de Dios. La razón, o una de las razones por la doctrina de la elección, es para callar la boca del hombre que se jacta de sus mejores valores, de su mejor crianza, de su de su gran fe.
Cállate, hombre. Si tú estás en Cristo, es porque Dios tuvo misericordia de ti desde la eternidad pasada. Es porque Dios te quiso salvar. Y no porque eres tú mejor que los demás. Tal vez pudiéramos nosotros decir, somos los viles de este mundo. Somos los ignorantes. Somos los despreciados de este mundo. Para que nadie se jacte delante de Dios o en su presencia. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. Recordamos que todos los libros que empiezan con la letra T se encuentran juntos. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2 y el versículo 13. Dice así: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y luego el versículo 14. Fue para esto que el Señor los llamó mediante nuestro evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y como último de los testigos que vamos a llamar a testificar a nosotros de esta gloriosa doctrina, Pedro mismo, en Primera de Pedro capítulo 2 y el versículo 9, y aquí el apóstol Pedro invoca conceptos de Israel bajo el antiguo pacto. Y entre los conceptos que menciona encontramos nuestra elección. Primera de Pedro 2 y el versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor ha escogido un pueblo, su iglesia, para su adoración, para ser pueblo de Dios y con el fin de anunciar las virtudes de nuestro Señor, con el fin de adorarlo y con el fin de hacer conocidas las glorias de nuestro Señor aquí en este mundo, con el fin de publicar las gloriosas buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo aquí en este mundo. Que Cristo murió por pecadores como nosotros, de acuerdo a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día, de acuerdo a las Escrituras. Y nosotros gloriamos en esta gloriosa doctrina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que solamente por medio de esta gloriosa doctrina somos nosotros salvos.
únicamente por medio de este glorioso mensaje, tenemos paz con Dios y llegamos a ser amigos de Dios e hijos adoptados de nuestro Señor. Únicamente por este glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios a su iglesia la ha tomado en su servicio para anunciar las glorias de Dios. En la siguiente semana vamos a ver tres frases, cada una de ellas relacionadas con una de las personas de la Trinidad. Vamos a hablar un poco de la doctrina de la Trinidad y vamos a hablar de estas tres frases que encontramos en el versículo 2, primero de Pedro 1, versículo 2. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos por su obra por nosotros, el justo que murió por los injustos para llevarnos a ti. Gracias te damos, Padre, por la obra de tu Espíritu Santo, consolándonos y dándonos, Señor, el poder que necesitamos para obedecerte y para promover tu reino aquí en este mundo, Señor. Gracias te damos, Padre, por elegirnos en Cristo antes de la fundación del mundo. Y pedimos, Señor, que hagas de nosotros, Señor, un grupo de personas, una iglesia que anuncia tu gloriosa verdad aquí en esta zona. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.